Hola a todos, 7 campeones que cambiaron de línea totalmente. Así es, esos campeones que hoy en día son algo totalmente diferente para los que Riot los planeó. Empecemos el video. Vel'Koz sin duda es el ejemplo perfecto de estos, y es que este salió en 2014. Para este momento los magos iban directamente a ser mid laners. Eran extremadamente pocos los campeones que para esta época terminaban siendo soportes. Los roles estaban un poco mejor definidos, y así es como Vel'Koz empezaría con la vida de mid laner. Aunque esto no duró mucho, ya que aunque sí, los primeros años se le vio en esta línea con un bajo índice de aparición. Pero poco a poco los main soportes agresivos se empezaron a dar cuenta de que este venía bastante bien para la línea inferior, debido a que su daño en un buen combo podría ser bastante alto sin necesidad de tantos objetos. Sumándole a esto era buenísimo para pokear y no se quedaba sin maná tan rápido como otros magos. El que Vel'Koz no tuviera movilidad en la línea del medio en los primeros años no era tan importante, pero con la salida y llegada de muchos campeones con muchísima movilidad, saltos, dashes o escudos, cada vez jugarlo en su rol principal era más arriesgado, pero en la bot lane no, empezando a tener win rates muy altos hasta el punto que Riot lo tuvo que nerfear por ser soporte. Hoy en día es raro ver un Vel'Koz casi en cualquier línea, pero si se le llega a ver, este será soporte. Inclusive, viendo los datos, del lado izquierdo estás viendo la gráfica de cuánto se jugaba Vel'Koz en la mid lane, y del lado izquierdo podemos verlo ahora en la línea de soporte, el de mid bajando y el soporte subiendo. Ahora sí, vayamos con el siguiente campeón, y es que sabías que a Xerath le pasó exactamente lo mismo que a Vel'Koz. Empezó siendo un campeón mago que se basaba en pokear, en una época donde los enemigos no tenían tanta movilidad ni tantas formas de llegar a ti, no solo en línea sino que en batallas en equipo, así que este podía estar muy tranquilo explotando a todos desde lejos sin posibilidad de morir tan fácil. Apenas veía que el enemigo y el peligro estaba cercano, este podía retroceder simplemente caminando. Incluso se llegó a jugar en las primeras temporadas competitivas de League of Legends, donde muchos jugadores terminaron haciendo locurones con este campeón. Najin locked up inside their own Cataclysm. A kill though coming in for Najin. It doesn't look like SKT is going to be able to do this one after all. Triple kill for Rain. Quadra kill for Rain. Can he get a penta? I think he may. Pentakill for Rain. Pero poco a poco la cosa fue empeorando, y ese stun tan directo y lento que tenía terminó siendo insuficiente para que este pudiera sobrevivir la línea bastante. Hoy en día tomas un Xerath mid y te va a detonar si no es el jungla, el mid laner enemigo, o el top enemigo, o el ADC enemigo, o el soporte enemigo con movilidad infinita que antes no existía. Es por eso que Xerath fue relegado a ser soporte, y aunque hoy en día también se le ha llegado a ver de mid, sin duda la posición más destacada de este es soporte, donde termina teniendo mejores resultados y los main Xerath jugándolo solo en esta posición. De igual manera podemos ver como antes Xerath se jugaba antes totalmente en mid, y como este se fue perdiendo, y por otro lado en la línea de soporte como fue cada vez ganando más y más popularidad. Ahora ADCs que han cambiado de línea. El primero de estos es Corki. Bueno, Corki jamás fue el ADC destacado, pero sin duda sus primeros años estuvieron en la línea de bot. Corki fue un poco extraño al nivel de Ezreal, porque era un ADC que se basaba más que nada en spamear sus habilidades y generar daño a cortas y largas distancias. Pero dos cambios importantes en Corki llegaron con el paso de los años, donde hubo un mini rework. Los primeros cambios que influyeron a su cambio a la mid lane fue que este empezó a hacer daño mixto. Antes Corki solo causaba un tipo de daño, como cualquier campeón, pero se agregó que Corki por naturaleza haría daño mágico y daño físico, siendo un carry que era una combinación entre un ADC y un APC. Y el segundo y cambio más importante fue agregar la pasiva de sus cohetes, que cada cierto tiempo Corki pudiera agarrar esos cohetes para generar una W gigante que hace mucho daño y desposiciona teamfights completas. Este cambio no solo le permitía ser bastante fuerte en batallas en equipo, sino también la posibilidad de rotar y generar kills alrededor de todo el mapa, haciendo que a partir de ese momento Corki se jugara totalmente en la línea de medio y acabando con sus años de ADC. El segundo ADC que terminó cambiando de línea fue Queen. Los primeros años de Queen fueron interesantes, porque aunque era un ADC, nunca fue uno de los ADCs más destacados, hasta que llegó un rework, en donde probablemente el cambio más importante e influyente para este tema fue hacer que Queen ya no se transformara en valor, sino directamente volar con él.
haciendo que aunque antes Queen siempre había podido volar, ahora su estilo de juego cambiará bastante a un top laner que podía dominar la línea, y no solo esto, sino que rotar apenas el enemigo se fuera, tanto para la mid como para la jungla, ganar ventaja de visión y presión y encontrar enemigos para hacer un 2 contra 1 bastante fácil, en especial porque antiguamente su definitiva tenía cooldown. Actualmente Queen puede estar pasando entre ir caminando ella y valor constantemente, y antes este movimiento era más una definitiva, que tenías que esperar para volver a usarla. Con esto Queen se posicionó prácticamente para la top lane y nunca más la volvimos a ver en otras líneas como antes sí era común. Ok amigos, ahora hablemos de los mid laners que terminaron en otras líneas. Y es que aunque no lo creas, Kha'Zix antes era mid. No, en serio. Probablemente uno de los iconos de la jungla empezó por parte de Riot no sabiendo exactamente dónde lo iban a dejar. Incluso en la presentación de campeones, cuando por primera vez revelan a Ziggs, estos dicen cómo jugarlo en la línea, cómo aprovechar sus habilidades y generar ventaja a partir de esto jugándolo en líneas individuales. Pero con la comunidad rápidamente pasó a ser mid laner. Incluso se terminó un icono competitivo del año 2012 y 2013, ya que muchos jugadores profesionales terminaron destacando con Kha'Zix mid. Juke away from the Varus ulti, but they've got a 5v4 and he goes back in. It's going to be a bunch of damage on the Genja. Froggen in the middle finds the loot ult as well. There's the unstoppable force used on the Genja, but he does not go down. Froggen's really under pressure. Legendary Alex Edge finds 1, 2, 3, 4. Is it going to be 5? I can't actually tell. Everyone is dead, and it is. It's a pentakill. Pentakill for Alex Edge. Y es que una vez más, para la época Kha'Zix mid era rentable, porque terminaba siendo un asesino parecido tal vez a Zed, con el cual podía saltarle a los enemigos y explotarlos con mucho daño en muy poco tiempo. Sumándole a la pasiva de que el enemigo estaba solo, Kha'Zix mid podía abusar muchísimo dentro de la línea, ralentizándolos, pokeándolos y pudiendo farmear debido a su W, saltándoles con su E e infligiendo muchísimo daño con su Q. Sumándole a esto podía rotar bastante fácil a cualquier otra línea, siendo una vez más una opción obvia para la comunidad en esta línea. Con el tiempo las cosas fueron cambiando y los mid laners cada vez empezaron a ser más difíciles de poder explotar, haciendo que Kha'Zix unos pocos años después de su salida fuera relegado a la jungla por siempre. Brand sufrió exactamente el mismo destino, y es que hoy en día se puede jugar Brand prácticamente de lo que sea, soporte, APC, jungla incluso este año, pero antes simplemente se jugaba mid y ya. Nunca fue el mid laner más popular, pero sin duda hubo parches donde estuvo peleando por ser uno de los mejores. El gameplay fácil de Brand hacía que fuera una gran opción para los celos de oro para abajo, y es que este podía causar muchísimo daño a enemigos, en un meta donde podría salir de la fase de líneas muy poco castigado y bastante bien parado para hacer una teamfight donde con su definitiva explotaría a todo el mundo. Después de su mini rework donde este empezó a conectar habilidades, los jugadores se dieron cuenta que era muchísimo mejor llevarlo de soporte, debido a que podía controlar la línea muy fuerte y de un combo poder acabar con enemigos bastante más ejecutables como lo podría ser cualquier ADC. Sumándole a esto tenía un pequeño stun, el cual lo podía salvar de grandes situaciones y terminaba sumándole al equipo un daño que sin él no hubieran tenido, suficiente para carrear algunas partidas, cambiando un soporte de utilidad por un soporte con la filosofía de si todos están muertos no pueden matar a mi ADC. Y bueno gente, eso fue todo por esta ocasión, ojalá les haya gustado el video. Dime, ¿qué otro campeón recuerdas que terminó cambiando de línea totalmente? Los estaré leyendo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós a todos.